El Barcelona acaba de renovar a Juan Hernández hasta 2028. No es una renovación cualquiera y tampoco es una garantía de nada, porque el Barça ha renovado a muchos jóvenes en los últimos años y solo unos pocos llegaron al primer equipo. Hoy no te voy a decir si es bueno o malo, hoy vamos a responder algo más importante: ¿por qué el Barça lo renueva ahora y qué dice eso del proyecto real del club? Si quieres contenido así, directo y sin humo, suscríbete ahora. Aquí no vendemos ilusiones baratas. Juan Hernández no es un nombre viral, no es mediático, y eso ya nos dice algo. Cuando el Barça renueva un perfil así, no lo hace por marketing, lo hace por necesidad estructural. Hablamos de un futbolista de 21 años que lleva años en la casa, juega en el Barça Athletic, ese equipo que funciona como filtro real entre la cantera y el primer equipo. Su posición es en la medular, zona donde el Barcelona siempre ha tenido obsesión histórica. Pero aquí viene lo interesante: no tiene el brillo de Gavi cuando subió, no tiene el ímpetu de Pedri, no genera trending topics. Y precisamente por eso, esta renovación dice más de lo que parece. El primer equipo tiene a Pedri, Gavi cuando vuelva, De Jong si no lo venden, y Fermín López, que ya conoce la dinámica. Eso sin contar posibles fichajes o regresos de cedidos. Entonces, ¿por qué blindar a Juan Hernández hasta 2020? Porque el Barça sabe algo que los aficionados suelen olvidar: la profundidad de plantilla no se construye con titulares, se construye con opciones fiables. Esta renovación no es romántica, es preventiva. El club está diciendo: necesitamos tener variantes formadas en casa, baratas, que conozcan el sistema y que no generen problemas de vestuario. Juan Hernández cumple ese perfil al dedillo. No va a pedir ser titular, no va a filtrar a la prensa, no va a costar 40 millones y que ya entiende lo que significa vestir esa camiseta. Eso tiene valor, mucho más del que parece cuando lo ves desde fuera. Vamos a lo importante: ¿qué tiene Juan Hernández que el Barça decide blindarlo? Aquí no hablamos de regate espectacular ni de goles desde fuera del área. Hablamos de algo mucho menos glamuroso pero infinitamente más útil en el fútbol profesional: lectura de juego. Juan Hernández es de esos futbolistas que no pierden balones tontos, que entienden cuándo acelerar y cuándo pausar, que ocupan espacios sin que nadie se los indique, que no brillan en los highlights de YouTube pero que los entrenadores subrayan en sus libretas. Y ese perfil en un equipo como el Barcelona vale oro, porque el Barça no necesita 10 Messis, necesita futbolistas que hagan funcionar el sistema cuando los titulares no están, que entren en el minuto 70 y no rompan el ritmo, que jueguen una Copa del Rey sin que notes la diferencia, que sean la alternativa real, no el parche desesperado. Juan Hernández no destaca por fuegos artificiales, destaca por encajar. Es el típico perfil que no brilla en highlights, pero que los entrenadores valoran cuando tienen que rotar cada 3 días, cuando hay lesiones, cuando la plantilla está al límite y necesitas meter a alguien que ya sepa qué hacer sin que le expliques todo desde cero. Piensa en Sergi Roberto durante años. No era el mejor lateral derecho del mundo, tampoco el mejor mediocentro, pero sabía hacer todo lo que se le pedía con un nivel aceptable. Eso le dio una carrera entera en el primer equipo del Barcelona. Juan Hernández podría estar en ese camino, o no, pero el club apuesta que sí. Ahora, seamos honestos, la cantera del Barça no es una fábrica infinita de titulares. Por cada canterano que llega, hay 5 que se quedan por el camino, y muchos también fueron renovados. Hubo futbolistas que tenían contratos largos, que jugaban en el filial, que parecían tener futuro y que hoy están en segunda división o en ligas menores de otros países, no por falta de talento, sino porque el fútbol es así. Las lesiones destrozan carreras antes de que empiecen. El timing lo es todo. Si subes en el momento equivocado, cuando hay un titular intocable en tu posición, no tienes opciones. Si el entrenador cambia y el nuevo no te ve, tampoco. Si llega un fichaje estrella que ocupa tu puesto, se acabó. Y luego están las decisiones técnicas, esas que nunca se explican del todo. Un entrenador que prefiere experiencia a juventud, otro que apuesta por un perfil físico diferente, otro que simplemente no confía en ti. Renovar no es creer, renovar es comprar tiempo. El Barcelona renueva a Juan Hernández porque le sale barato tenerlo disponible, porque si un día lo necesita y no está, va a tener que pagar 15 o 20 millones por un futbolista similar en el mercado, y porque si resulta que sí funciona, habrán conseguido un jugador de primer equipo por el coste de un salario de filial. Es una apuesta de riesgo bajo y beneficio potencial alto, pero eso no significa que vaya a funcionar. Sí, el problema de Juan Hernández no es su talento, es el contexto. Competencia directa, ahí está el primer obstáculo. Pedri no se va a ningún lado, Gavi vuelve de lesión y va a querer recuperar su sitio. De Jong, si se queda, sigue siendo una pieza importante. Fermín López ya dio el salto y tiene minutos. ¿Dónde encaja Juan Hernández en todo esto? Si el Barça ficha en verano, peor aún. Cada incorporación en el centro del campo es una puerta que se cierra para él. Luego está la presión del corto plazo. El Barcelona no puede permitirse proyectos a 5 años, necesita resultados ya. Cada partido importa, cada punto cuenta, cada decisión de alineación tiene consecuencias inmediatas. Y en ese entorno, ¿quién arriesga con un joven del filial cuando tienes a un internacional consolidado en el banquillo? Y aquí viene la frase que define todo esto: en el Barça, el talento sin timing no existe.
Puede ser buenísimo, puedes tener potencial de sobra, pero si no apareces en el momento exacto, cuando hay una lesión clave, cuando el entrenador está probando variantes, cuando el equipo necesita sangre nueva, desapareces sin hacer ruido. Nadie te echa, nadie te dice que no sirves, simplemente dejas de contar. Te renuevan, te ceden, te renuevan otra vez, y un día estás jugando en un equipo de mitad de tabla de la liga sin que nadie recuerde que estuviste en la Masía. Esa es la realidad que Juan Hernández enfrenta. No basta con ser bueno, hay que estar listo cuando llegue la oportunidad, y hay que aprovecharla a la primera, porque no suele haber una segunda. La gran pregunta es esta: ¿Hansi Flick lo ve como opción real o como proyecto a largo plazo? Flick tiene un perfil interesante. En el Bayern dio oportunidades a jóvenes, pero siempre dentro de un esquema muy definido. No es de esos entrenadores que prueban por probar. Si mete a alguien, es porque confía en que puede aportar algo específico. Ha usado jóvenes en el Barça, sí, pero los que han tenido minutos han sido los que mostraron algo diferencial rápido, los que encajaron en su idea táctica sin necesidad de adaptaciones. ¿Juan Hernández tiene ese perfil? Depende de qué necesite Flick. Si busca un mediocentro organizador que mantenga la posesión y no complique las cosas, Juan Hernández podría encajar. Si busca intensidad física, desborde, llegada al área, ya no tanto. Y aquí está el verdadero test. Si Juan Hernández no tiene minutos reales en el próximo año, esta renovación cambia completamente de significado. Deja de ser una apuesta por su futuro y se convierte en un contrato de protección. El Barça lo renueva para no perderlo gratis, para poder venderlo si aparece una oferta, o para cederlo y que gane experiencia antes de tomar una decisión definitiva. Eso no es malo, pero tampoco es lo mismo que creer en él. Porque una cosa es renovar para tenerlo disponible, otra muy distinta es darle minutos que importen. Si Flick lo ve, lo usará. Si no lo ve, no importa cuántos años de contrato tenga, se quedará en el filial, jugará alguna copa, quizá entre en algún partido de liga ya decidido y poco más. Y aquí viene el punto que nadie dice en voz alta, pero que todos piensan. El Barça renueva a muchos jóvenes no porque vaya a usarlos a todos, sino porque no puede permitirse perder a ninguno que termine siendo bueno. Es una estrategia de cobertura. Si uno de cada 5 canteranos renovados llega al primer equipo, ya valió la pena. Los otros 4 se venden, se ceden o se van libres cuando acaba el contrato. Pero ese uno que funciona te ahorra 50 millones en el mercado. Juan Hernández podría ser ese uno, o podría ser uno de los otros 4. Todavía no lo sabemos, y probablemente ni el propio Barça lo sabe. Lo que sí sabemos es que tiene las herramientas, que está en el lugar correcto, que el club confía lo suficiente como para blindarlo 4 años. Pero también sabemos que eso no garantiza nada, porque en el fútbol profesional, y especialmente en un club como el Barcelona, las oportunidades no se regalan, se ganan, y se ganan rápido. Juan Hernández tiene el contrato. Ahora necesita el momento. Juan Hernández no es el próximo Messi, tampoco es una apuesta vacía. Es una renovación lógica en un club que necesita opciones baratas, formadas y tácticamente fiables. Es un movimiento inteligente desde el punto de vista de gestión de plantilla. Es una señal de que el Barcelona sigue creyendo en su cantera, aunque sea con expectativa realista. Pero no nos engañemos, no es una promesa, es una incógnita bien calculada. El Barça dice: te damos el marco, ahora demuestra que mereces estar dentro. Y eso es justo, porque al final ningún contrato te hace futbolista del primer equipo. Los minutos sí. Ahora dime tú, ¿ves a Juan Hernández con nivel real para el primer equipo del Barça o crees que es otra renovación que no llegará a nada? Porque aquí es donde empieza el verdadero debate, no en lo que dice el club, no en lo que promete el contrato, sino en lo que tú ves cuando lo observas jugar. ¿Tiene esa chispa que diferencia a un jugador de filial de un futbolista de élite? ¿O es solo un buen jugador en un buen equipo, pero sin ese algo que te hace saltar del banquillo? Yo creo que tiene herramientas. Creo que el Barça no renueva por renovar, al menos no en esta posición. Pero también creo que el fútbol está lleno de futbolistas con herramientas que nunca llegaron a usarlas en el escenario grande. Y a veces no es culpa del jugador, a veces es el contexto, a veces es la mala suerte, a veces es que llegó alguien mejor en el peor momento. Lo que está claro es que Juan Hernández ya hizo su parte, convenció al club, ahora tiene que convencer al entrenador. Y después, si le dan la oportunidad, tiene que convencer a la afición. 3 pasos, 3 filtros, y solo uno de cada 20 los pasa a todos. Por eso, esta renovación no es motivo de celebración desmedida, pero tampoco de cinismo. Es simplemente un capítulo más en la historia interminable de jóvenes que sueñan con triunfar en el Barcelona. Algunos lo logran, la mayoría no. Juan Hernández tiene 4 años para demostrar de qué lado de esa línea está. Y nosotros, como aficionados, tenemos esos mismos 4 años para descubrir si esta renovación fue una apuesta ganadora o una nota al pie en la historia del club. Porque al final, eso es lo que separa a los que se quedan de los que solo pasan. No el talento, no el contrato, no las promesas, sino los minutos. Los partidos importantes, los momentos en los que todo el mundo te mira y tú demuestras que perteneces ahí. Juan Hernández tiene el escenario, ahora falta ver si tiene el espectáculo. Te leo en comentarios, ahí está el verdadero debate. Y si este tipo de análisis te parece honesto, sin poses ni ventas de humo, suscríbete, porque aquí no te vamos a contar cuentos, te vamos a contar fútbol de verdad.